Bueno, vamos a centrarnos en lo que nos ha traído hoy aquí, que es el citoesqueleto, literalmente. Vamos a ver. Primero y primordial, empezamos. ¿Cuánta gente de aquí sabe lo que es el citoesqueleto o el centrosoma o los centriolos o los microtúbulos? Citoesqueleto. La palabra citoesqueleto, aunque no sepáis lo que es, os da alguna pista un poco, ¿no? De qué vamos a hablar, ¿no? Cito en este contexto es célula, ¿vale? Nos da contexto de célula. Y esqueleto, pues esqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? ¿Vale? Es una red de proteínas, ¿vale? Así es como se define, una red de proteínas. Y yo he puesto aquí que es dinámica, ¿vale? Es dinámica porque a pesar de que la palabra citoesqueleto nos pueda indicar que es una estructura rígida, en realidad es dinámica, se mueve, es flexible y no es dura como nosotros entendemos nuestro esqueleto, ¿vale? Y está formada por tres componentes, ¿vale? O tres tipos de estructuras, ¿vale? Estos tres tipos de estructuras son los microtúbulos, que a su vez están formados por 13 protofilamentos, pero bueno, no pasa nada. Los microfilamentos, por ejemplo, actina y miosina, no pasa nada, luego vamos a ir poquito a poco. Y los filamentos intermedios. Estos son tres estructuras que todas ellas le llamamos el citoesqueleto, ¿vale? Es como decir que nuestro esqueleto está formado por el cráneo, las costillas, el fémur, entre otros. Pero todo ello forma el esqueleto, pero nada tiene que ver el cráneo con el fémur. Dentro de los microtúbulos, filamentos, además tenemos organizaciones o niveles de organización. Cosas que podemos identificar como únicas dentro del citoesqueleto. Por ejemplo, el centrosoma, ¿vale? El centrosoma es uno y contiene dos centriolos. Ya lo veremos. Los centriolos son dos y cada uno contiene 9 microtúbulos, ¿vale? Y luego también tenemos otras dos estructuras que son los cilios y los flagelos. Todas estas cosas lo metemos con caja de citoesqueleto. Pero obviamente son estructuras diferentes que se organizan de manera diferente, que algunas células tienen unas y no otras, y que tienen funciones relacionadas pero independientes, ¿vale? Entonces aquí tenemos dos fotos, ¿vale? Que bueno, estos son dos dibujitos. Y aquí vemos en un corte de una célula cómo se organizan las partes, ¿vale? Para que tengáis en vuestra mente la organización de todo este citoesqueleto. ¿Y por qué tenemos diferentes estructuras y diferentes partes? Porque no todas las estructuras van a estar repartidas de igual manera, ¿vale? Hay regiones donde hay un tipo de estructura del citoesqueleto y hay otros puntos donde hay otro tipo de estructura, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos representado lo azul, las láminas en azul son la membrana plasmática, esto que tenemos aquí es una mitocondria, todas estas láminas plegadas con puntitos rojos de lunares es el retículo endoplásmico rugoso y los rojos son los ribosomas. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, filamentos intermedios que están aquí. Aquí tenemos un microtúbulo azul que va de lado a lado, ¿vale? Va de aquí para allá. Y aquí tenemos microfilamentos, ¿vale? Que están por aquí, que son estos amarillitos que están a lo largo de la membrana. ¿Dónde está el citoesqueleto? Pues por toda la célula, ¿vale? Básicamente por toda la célula. Porque como estamos diciendo que el citoesqueleto está formado por muchas estructuras, cada estructura a lo mejor está en una zona concreta, pero si lo englobas todo junto, pues ocupa toda la célula. Pero lo que sí hay es un centrosoma. Un centrosoma. Y esto está en las células eucariotas solamente, ¿vale? Las células que tienen un núcleo definido, que tienen un núcleo independiente, esas células van a tener un centrosoma. Los procariotas no tienen centrosoma, ¿vale? Esto es importante. El centrosoma, como os he dicho antes, tiene dos centriolos. Dos centriolos.
Entonces tenemos un centrosoma compuesto por 2 centriolos en las células eucariotas. Y aquí en las procariotas, ¿vale? Las procariotas también tienen centriolos diferentes, pero cumplen con una función bastante parecida, que esos centriolos están sobre todo asociados a las estructuras como cilios y flagelos, las estructuras que utilizan las bacterias para moverse. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está el citoesqueleto? Pues en todas partes, pero cada estructura que se dedica a una u otra cosa, pues está localizada en un punto u otro, ¿vale? Aquí está muy bien explicado y representado dónde se localiza cada una de las subestructuras. Los filamentos de actina, aquí en realidad está un poco mal representado, pero lo que quiere representar es que están pegando o cubriendo la parte interna de la membrana plasmática, ¿vale? Eso es lo que está intentando representar con estas líneas rojas. Está recubriendo la parte interna, ¿vale? Como como el forro de unos guantes. La parte interna es el forro de por dentro, que tiene piel de borrego. Esos son los filamentos de actina, ¿vale? Los filamentos intermedios, ¿vale? La diferencia es que están dando estructura y sostén. Y los microtúbulos, ¿vale? Los microtúbulos están asociados a este centrosoma y están un poco repartidos, conectando muchos puntos diferentes y además tienen un dinamismo muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que según si necesito mandar un orgánulo de aquí para allá, o si necesito extenderme, o si necesito contraerme, o si necesito ajustar mis necesidades, estos microtúbulos están conectando y transportando cosas. ¿Para qué sirve? Bueno, os he estado dando pistas y como ya he dicho y voy a seguir repitiendo todo el rato, como engloba muchas estructuras, pues tiene funciones diferentes asociadas a cada una de estas estructuras, ¿vale? Pues ya que lo estoy explicando, efectivamente, en la división celular esto tiene mucha importancia porque en la profase, en una de las primeras fases de que la célula se divide, el centrosoma, que contiene 2 centriolos, se tiene que multiplicar, ¿vale? Se tienen que hacer 4. ¿Para qué? Pues para que 2 vayan para un lado, 2 vayan para otro y dividan el material genético. El material genético no se divide a lo random en plan de me apetece aquí, me apetece allí. No, son los microtúbulos los que dicen tú vienes para acá y tú te vas para allá. ¿Y quién ordena los microtúbulos? Los centriolos. Soporte, lo que estaba diciendo, los filamentos intermedios, estos que hacen de andamios, le dan soporte a la célula. La célula tiene líquido dentro, ¿vale? Y tiene muchos orgánulos y tiene muchas cosas dentro. Pero el hecho de que tenga una forma redonda o alargada o de la manera que sea, el hecho de que pueda moverse, el hecho de que la membrana se mueva y no se colapse y que si aplicas presión a la célula aguante esa presión más o menos, todo eso depende del citoesqueleto, ¿vale? Los filamentos intermedios son las estructuras más rígidas dentro de este citoesqueleto que aguantan esta estructura, ¿vale? Y que le dan soporte. Vale, más cosas. Transporte. Los microtúbulos también forman parte de una cadena de transporte, que como ya hemos estado viendo un montón de streamings anteriores, las proteínas que se producen en un punto al final tienen que acabar yendo a otro punto. Y eso pueden transportarlo por vesículas, a través del aparato de Golgi y todas estas cosas. Pero igualmente estas cadenas, estos transportes están en parte facilitados por el citoesqueleto. Entonces, el citoesqueleto está conectando casi todos los compuestos de una célula. Compuestos grandes, ¿eh? No está conectando glucosa. Está conectando compuestos gordos, mitocondrias, ¿vale? Entonces, para facilitar el transporte, ahí está. Entonces, lo que estaba diciendo. Que cuando pensamos que el citoesqueleto es una estructura rígida,
en realidad es bastante flexible, ¿vale? Es muy dinámica y muy flexible. Aquí tenemos las primeras foticos. Entonces, aquí tenemos diferentes estructuras, porque como ya estamos diciendo, el citoesqueleto está formado por muchas estructuras. Y aquí tenemos dos flagelos, ¿vale? Dos flagelos, esto es el pelo largo, cortados así, transversalmente, como cuando te dicen... es que claro, iba a decir, como cuando te dicen corta la zanahoria de manera transversal, es que nosotros en las recetas nos dicen esas cosas. A lo mejor vosotros no os han dicho eso nunca, pero imaginaos una zanahoria que la cortáis así por la mitad y la abrís y entonces veis esto, pues esos son los flagelos, cortados así, ¿vale? Entonces, aquí veis que los flagelos están formados por estas asociaciones, ¿vale? De microtúbulos, ¿vale? Entonces, esto en concreto es de un alga, es de un tipo de alga, ¿vale? Y luego aquí a la derecha no he encontrado la referencia, pero esto es un centriolo y esto es un flagelo. Y esto es un centrosoma porque contiene dos centriolos. Uno lo estamos viendo tumbado y el otro lo estamos viendo en la parte de arriba. Ahora vienen fotos chulis. Esto es inmunofluorescencia, ¿vale? Y aquí tenemos diferentes tipos de estructuras del citoesqueleto. Aquí tenemos una célula endotelial que tenemos los microtúbulos en verde y la actina en rojo. Recordamos que los filamentos de actina son los que están por dentro de la membrana, el forro de los guantes, y los microtúbulos están repartidos por todo para mandar cositas para allá o para acá, ¿vale? Entonces aquí las tenemos en verde los microtúbulos y en rojo la actina que está cubriendo por dentro de la membrana, ¿vale? De una célula endotelial. Luego aquí en el centro tenemos una célula humana random, ¿vale? Aquí no he sabido encontrar qué tipo de célula era, pero no pasa nada. Y que está haciendo la mitosis, ¿vale? Esta célula está haciendo mitosis. Entonces aquí vemos también los microtúbulos en verde y aquí tenemos el material genético en azul, los cromosomas, y los cinetocoros están en rojo. Estos puntitos rojos son los cinetocoros. El cinetocoro es el punto donde el microtúbulo agarra al cromosoma para llevárselo, ¿vale? Es el punto de unión. Entonces aquí los microtúbulos están organizados en una zona y en otra. Aquí vamos a tener los centriolos, ¿vale? Que van a organizar los microtúbulos y están formando redes para luego dividir los cromosomas. Y para terminar, aquí tenemos filamentos de queratina en una célula hepática de rata de canguro, es todo lo amarillo, y estos filamentos de queratina es lo más parecido a los andamios. Esta es de las proteínas y del tipo de filamento más rígido que hay, ¿vale? Entonces, aquí veis que está formando estructuras para sostener y darle forma a la célula. Entonces, claramente, la distribución de estos filamentos es diferente a la distribución de la actina, que es esta rojita, y es diferente a los microtúbulos en mitosis. Por eso, cuando hablamos del citoesqueleto, ya sé que lo he repetido 1000 veces, pero no me importa. Cuando hablamos del citoesqueleto, hablamos de un conjunto de estructuras bastante diferentes las unas a las otras, que están compuestas por diferentes cosas, pero que más o menos todas cumplen como que la misma función, entre comillas. Estamos en contacto por Discord y por redes, y con esto me despido. Que paséis muy buena noche. Chao, 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 chao.